Gonzalo Oliveros. Es diva de actor/actress esta mañana aquí en Real. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Un gusto estar con ustedes en esta mañana del 2 de mayo del 2025. En serio, me da mucho gusto el poder estar con ustedes. Vamos a comenzar y me voy a ir muy rápido porque quiero que me alcance el tiempo para todo en esta mañana. Ayer me quedé y de hecho fue un error mío no poner, no fue un error, no tenía tiempo sinceramente, de poner el video completo de lo que salió el día de ayer en la mañanera sobre el famosísimo Fobaproa. La historia del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa, es la historia de una estafa, de una red de corrupción entre el poder político y el poder empresarial y del saqueo más grande en la historia contra la economía del país y de millones de mexicanos. El Fobaproa surgió en 1990 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con el objetivo de darle liquidez a los bancos recién privatizados para que en caso de crisis y devaluaciones entrara al rescate de sus deudas y otorgarles capital. Originalmente el Fobaproa era un fideicomiso privado administrado por el Banco de México. El Fobaproa tenía un precedente directo. En 1983 se creó en el Banco de México el Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios Ficorca, con más de 10,000 millones de dólares para beneficiar a empresas establecidas en México que tuvieran deudas en dólares. Su primer director fue el entonces joven economista Ernesto Zedillo Ponce de León, recién doctorado en la Universidad de Yale. El Ficorca, como el Fobaproa, fue un instrumento para beneficiar a grandes empresarios que contribuyeron a las campañas políticas del PRI y al ascenso de la nueva élite de tecnócratas. Ficorca benefició al menos a 209 empresas que pertenecían a los 30 grupos empresariales más poderosos. En diciembre de 1994, tras el final trágico del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y ante el escenario de un enorme déficit en la cuenta corriente, a su llegada a la presidencia de la República, Ernesto Zedillo decidió devaluar el peso de manera discrecional, avisando solo a un grupo selecto de empresarios nacionales y extranjeros, provocando con ello una fuga de capitales súbita, el aumento de las tasas de interés y la consecuente quiebra de millones de empresas y de mexicanos que no pudieron pagar sus deudas con los bancos. La cartera vencida se disparó en 150% en solo unos meses. El efecto fue tal que entre 1994 y 1996 la población en pobreza aumentó en 17 millones de personas, para sumar un total de 64 millones de personas en pobreza. Como consecuencia del error de diciembre, durante ese sexenio la moneda mexicana perdió más de la mitad de su valor, pasando de 3.4 pesos por dólar a 9.4 pesos por dólar. El gobierno de Ernesto Zedillo decidió endeudarse con 50,000 millones de dólares frente al gobierno de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, elevando a 164,000 millones de dólares la deuda externa, cifra sin precedente en la historia del país. Zedillo firmó una carta de intención con el FMI para acelerar el proceso de privatización de empresas estatales, elevar las tasas de interés de manera inusitada, lo que provocó la quiebra de cientos de miles de familias y generó el famoso efecto tequila de la recesión económica mexicana. El único rescate aprobado desde el exterior y operado por el gobierno de Zedillo fue a los grandes empresarios y a la banca en quiebra, que fue el antecedente para... Bien. Lo voy a dejar ahí si me lo permiten. Por una razón. Si nos seguimos, van a ver que dicen que entre los beneficiarios estaban nombres que no estaban en el Fobaproa, como Ricardo Salinas Pliego. Salinas Pliego no estaba en el Fobaproa. Compró luego empresas que estaban en el Fobaproa, como muchos empresarios, para tratar con eso de bajar la deuda que tenía el gobierno de México. ¿Por qué es relevante esto? Porque se está convirtiendo en una trampa que tendríamos que ver hacia dónde va. El gobierno de México tiene una deuda, que lo hemos dicho desde la semana pasada, enorme. Pasaron de 10 billones a 19 billones en solo 6 años. Vean la portada del periódico La Jornada del día de hoy. México vuelve a endeudarse para pagar el error de Zedillo. Destinará $250 millones de pesos en 2025 al refinanciamiento de pasivos. Pero no dice nada La Jornada de los otros billones a partir de las
pues no de las obras, porque siendo muy honestos, ni Dos Bocas, ni el Tren Maya, ni el Transísmico, ni el Insurgente, ni el AIFA llega a esos casi 10 billones de pesos que tiene hoy en día de deuda el gobierno de Claudia Sheinbaum, hecho también en el tiempo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que estamos viendo? Van a utilizar a Zedillo y a sus enemigos cercanos, ya vimos que ahora es Salinas Pliego, pero también lo es Claudio X González y lo es también David Peñalosa y todos los que se les pongan alrededor para tratar de tapar sus errores, para justificar que la economía mexicana no va tan bien como ellos dicen. Pero hay que tener cuidado con la trampa y hay que tener mucho cuidado con irnos por el lado que ellos quieren de convertir a Zedillo como un gran villano. Repito, Zedillo no fue el mejor presidente de México. Lo dije, de hecho, antes de que comenzara esta polémica. Vuelvo a repetirlo. Ahí está, solo para que lo revisen, el lunes o martes después de la muerte de Mario Vargas Llosa. Y ahí fui muy específico de la manera en la cual Ernesto Zedillo no era el mejor presidente de México, como lo decía Vargas Llosa. Ahora, eso no quiere decir que lo que está diciendo Zedillo no sea verdad. Esta mañana, Ernesto Zedillo volvió a responderle a Claudia Sheinbaum y seguramente Sheinbaum la debe estar respondiendo mientras estamos hablando de esto. Los representantes en el Congreso de la Unión del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum han tomado su turno para desacreditar la denuncia que he hecho desde el pasado 15 de septiembre por su reprobable destrucción de la democracia mexicana. Destrucción que incluye la desaparición del Poder Judicial profesional e independiente y su sustitución por uno al servicio del Ejecutivo y su partido mediante una farsa de elecciones. Al igual que sus dirigentes, esos representantes buscan desviar la atención de la ciudadanía de la fundada acusación que he hecho más recientemente en la revista Letras Libres. Lo hacen mediante calumnias, insultos y amenazas, en lugar de responder a mis argumentos. Y aquí me quiero parar. Algo que son muy, muy efectivos los miembros de la Cuarta Transformación es en esto que está diciendo Ernesto Zedillo. Estos representantes buscan desviar la atención de la ciudadanía de la fundada acusación mediante calumnias, insultos y amenazas, en lugar de responder a mis argumentos. En el caso de Zedillo, hablando de investigaciones, sacando grabaciones supuestamente de familiares de Zedillo que hablan con el narcotráfico, sin ningún tipo de arbitraje o de cuidado para revisar si no es una calumnia, sino más bien nada más para sembrar en la opinión pública que efectivamente era un narcogobierno, pero en ninguno de estos casos rebatiendo lo que dice Zedillo en sus artículos de Letras Libres y su entrevista de Nexos. Pero así también sucede con cualquier otra persona que critica, cuestiona o señale errores del gobierno actual. Véanlo ustedes nada más en la manera en la cual algunos de los youtuberos se refieren no solo a otros personajes que cuestionan a la Cuarta Transformación, véanlo conmigo mismo. Y verán ustedes cómo te pueden tachar de superficial, de feo, de amigo de Fernanda Familiar. Vamos, de lo mismo que yo me burlaba desde hace mucho tiempo en promocionales que salían al aire. Pero nunca de los argumentos. Los argumentos son los que tendríamos que ver. ¿Es México una democracia hoy en día o vamos dirigidos a una dictadura a partir de las distintas reformas que ha instaurado la Cuarta Transformación? Y se darán cuenta que Zedillo en este caso tiene razón. Para difamar al gobierno que presidí, entre otros temas, dice Zedillo, insisten en utilizar las acciones tomadas entonces por las autoridades competentes para evitar la quiebra del sistema bancario, el sistema de pagos y la economía nacional. Los nuevos voceros del expresidente y la presidenta no debieran tener dificultad para revisar una vez más dicho rescate, pues, como es bien sabido, pero ellos sistemáticamente lo tratan de ignorar, el rescate bancario fue objeto de una auditoría independiente llevada a cabo por un auditor internacional nombrado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, no por el Ejecutivo. Tiene razón Zedillo. McKinley, si mal no recuerdo, se llamaba. Y en ese entonces, Ernesto Zedillo se negaba a divulgar los nombres.
y fue divulgada una lista que de hecho fue recuperada porque el entonces era también perredista Mario Di Constanzo, en donde estaban diversos nombres, muchos de aquellos hoy muy cercanos a la Cuarta Transformación. Esos, por ejemplo, como Raimundo Gómez Flores, no está dentro de la lista que fue el día de ayer muy pronunciada por Claudia Sheinbaum y su equipo de voceros. Pues sigamos leyendo lo que dice el señor Zedillo. Debe subrayarse que el partido del Ejecutivo ya no contaba con la mayoría en esa Cámara cuando se dispuso y ejecutó dicha auditoría. Lo platicábamos ayer, que inclusive quien trató de pararlo fue Ricardo Monreal, lo cual debiera disipar cualquier duda respecto a la independencia y profesionalismo del trabajo realizado. Los resultados de esa auditoría fueron oportunamente publicados y quedaron a disposición pública para los efectos correspondientes. Sigue Zedillo. A lo que no ha respondido la presidenta Sheinbaum es a mi propuesta para que, al igual que en el caso del rescate bancario, se nombre un auditor internacional independiente de impecable reputación profesional para que se auditen un conjunto de proyectos emprendidos por el gobierno de López Obrador, entre otros, la destrucción del aeropuerto internacional de clase mundial para la Ciudad de México, que estaba a medio terminar, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. La ciudadanía tiene todo el derecho a saber cuánto costaron y qué beneficios se perdieron con estas gravísimas tropelías de López Obrador. También tiene razón Zedillo. Al ocuparse de la actuación de un gobierno de hace más de un cuarto de siglo que profusamente ha sido revisado, estudiado, criticado, incluso calumniado por individuos como López Obrador, ya está elogiado por otros, la presidenta trata de distraer la atención ciudadana de los mexicanos para que no se percaten de los daños causados por las obras inútiles y acciones del gobierno anterior. Lo más grave, sin embargo, es la, entre comillas, transformación de nuestra democracia en un régimen despótico de partido hegemónico. Trágico cambio ya inscrito en la Constitución del país mediante un conjunto de fraudes y abusos a la propia Carta Magna. La presidenta Sheinbaum fue electa gracias a la democracia. Su obligación debiera ser defender esa democracia, de ninguna manera contribuir a su destrucción. Eso es lo que dice Ernesto Zedillo. Que, como les vuelvo a decir, no perdamos la vista. Es claro que lo que estamos viendo hoy es una nueva maniobra de distracción, muy en el estilo de lo que saben hacer a partir de un aceitado manejo de propaganda que hace el gobierno. Zedillo es el malo. Sí, vamos a darlo por bueno. Zedillo es el malo. Sí, tienen razón. Zedillo fue muy mal presidente. Sí, pongámoslo con todas sus letras. ¿Eso hace bueno lo que se está haciendo hoy? ¿Hace buena la manera en la cual durante 6 años se contribuyó a la destrucción de la seguridad del país con una pésima estrategia de seguridad? ¿Hace bien la estrategia de salud en la cual la gente no puede ir a una clínica, a un centro de salud, a un hospital, porque no hay insumos? ¿Está muy bien la manera en la cual está la economía? En donde de nueva cuenta no se está entendiendo hacia dónde van los micros y pequeños empresarios. Solo vamos a pararnos un momento para tratar de revisar de nueva cuenta lo que sucede hoy en comparación a lo que está diciendo Ernesto Zedillo y lo que fue su sexenio, porque de manera muy tramposa también ponen la debacle del efecto tequila, innegable entre 1994 y 1996, pero obvian cuánto creció la economía mexicana al término del sexenio de Zedillo. 7% en el último año. 3% en promedio entre el 94 y el año 2000, en comparación a lo que creció durante el sexenio de López Obrador. Menos del 0.5%. Vamos a ver qué es lo que está diciendo la presidenta esta mañana. Fueron documentadas, los presuntos responsables continúan gozando de impunidad. La política represiva de Zedillo contó con el apoyo del PAN. El titular de la Procuraduría General de la República fue Antonio Lozano Gracia, pieza clave del grupo de Diego Fernández de Ceballos. Fue resultado de un pacto no escrito. El jefe Diego desapareció en la campaña de 1994 para facilitar la victoria de Ernesto Zedillo a cambio de posiciones en el gabinete. Esta represión estuvo lejos de ser la única durante el mandato zedillista.
2 años más tarde, en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenaló, en la región de los Altos de Chiapas, en el contexto del levantamiento zapatista, en el que las desapariciones y homicidios eran la norma, el 22 de diciembre de 1997, un grupo paramilitar disparó armas de uso exclusivo del ejército contra la organización indígena Las Abejas, mientras el grupo de indígenas tzotziles se encontraba orando en una ermita. La masacre se prolongó por más de 8 horas y dejó 45 muertos, entre estos mujeres embarazadas, niñas y niños, así como 26 heridos graves y víctimas que murieron por heridas con armas punzocortantes o disparos recibidos por la espalda. De nuevo, la administración de Zedillo, a través de su secretario de Gobernación, Emilio Choaifet, intentó deslindar al gobierno federal de su responsabilidad en la matanza, algo que fue desmentido, ya que, como el mismo Choaifet admitió, tuvo conocimiento meses antes del ambiente de violencia en contra de la comunidad de la región. Una omisión que le costó el cargo a Emilio Choaifet. La reparación o reconocimiento de la responsabilidad del gobierno en estos hechos no fue dada por Zedillo, sino hasta 2020, 23 años después de la masacre. En los años siguientes, los ataques en zonas predominantemente indígenas continuaron. Inclusive con López Obrador, del 7 de junio de 1998, en el municipio de Ayutla de los Libres, en Guerrero, 10 miembros de la comunidad indígena y un estudiante fueron asesinados por elementos del ejército mexicano en una escuela en la comunidad de El Charco, a donde acudieron para participar en una consulta popular. No estaban armados. Luego de ser rodeados, la balacera se prolongó durante 6 horas. Algunas víctimas recibieron el tiro de gracia y por varios días, más de 3,000 indígenas mixtecos quedaron bajo cerco militar. Otro episodio de la guerra de Zedillo contra la población indígena que buscaba su autonomía ocurrió a pocos kilómetros de Acteal, el 10 de junio de 1998, en el municipio de El Bosque, en Chiapas. Más de 1,000 elementos del ejército y de las diversas fuerzas policíacas, acompañados por helicópteros y vehículos artillados, se adentraron y atacaron de madrugada a 3 comunidades, dejando un saldo de 8 pobladores muertos, 53 detenidos y decenas de casas saqueadas. El gobierno argumentó que el operativo fue legal, sin embargo la evidencia apuntó a que la matanza fue una ruptura más del compromiso gubernamental y optar por el uso de la fuerza en lugar del diálogo con la población. El Barzón surgió en 1993 como un movimiento social de agricultores endeudados con los bancos ante las altas tasas de interés y la apertura de las importaciones por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Inconformidades que con el lema "Debo no niego, pago lo justo" estallaron en fuertes movilizaciones en distintos estados del país, a las que se sumó parte de la clase media afectada por la crisis económica. En la guerra social entre los deudores y la banca, Zedillo tomó el lado de los banqueros, reprimiendo las manifestaciones y promoviendo la ley Zedillo en contra de los deudores para proteger a los bancos y acreedores. La violencia dictada desde el Estado marcó los sexenios de Zedillo y su antecesor Carlos Salinas, pues entre 1988 y 1997 se produjo una persecución sistemática de la oposición y de miembros de partidos como el PRD, que provocó la muerte de más de 600 militantes del PRD, crímenes que nunca fueron esclarecidos. Ay, Dios. A ver, vamos a ver qué dice la presidenta después de presentar este video. ¿Por qué ponemos esto? Primero, para que, siempre lo he dicho, lo dijimos el 2 de octubre del 2024. ¿Quién fue el responsable de una represión ordenada? Pues el presidente de la República de entonces. Esto es solamente para que los jóvenes de nuevo conozcan el ambiente que se vivía en aquella época. ¿Por qué lo ponemos? Porque el debate hoy es el autoritarismo. Así lo quiso poner la oposición.
¿Es autoritario llamar al pueblo de México a votar por el Poder Judicial? ¿Es autoritario que haya libertad de expresión? ¿Que se pueda decir lo que uno quiera en cualquier medio? ¿Es autoritario que no se censure? Y no estamos más que informando desde los distintos puntos de vista. Y que el que escucha la mañanera, el que lee un artículo, tome su propia decisión, su propia forma de ver el mundo y de ver la historia de México. Entonces, así como hay una acusación directa a la presidenta de la República de que es autoritaria porque hay elecciones en el Poder Judicial, pues vamos a hablar de épocas donde se vivió el verdadero autoritarismo vinculado con la represión. Cuando hay un momento de autoritarismo que tiene que ver con represión a movimientos sociales, movimientos indígenas, cuando tiene que ver con asesinato desde el Estado de dirigentes sociales, entonces hablemos de autoritarismo. Es nada más para que quien nos escuche y quien lee y quien escucha los medios, pues haga sus propias reflexiones y lea qué ocurrió en aquella época y qué ocurre hoy, cuál es el espacio de libertad que se vive hoy y los espacios que se vivieron en aquella época. Entonces, con esto cerramos el tema y pues ya que la ciudadanía, que el pueblo de México pues tenga la información suficiente, sobre todo los jóvenes. Vamos a pararle ahí, porque cada vez que dicen sobre todo los jóvenes y utilizan estos youtuberos que no han leído un libro, me llama la atención que siempre digan que no estamos entrando en una era autoritaria. Yo viví una era autoritaria. En mi infancia, en mi adolescencia, yo viví esa época, la que está reseñando ese video y que está reseñando Claudia Sheinbaum. Claro que viví el sexenio de Ernesto Zedillo. Aquí lo dije todavía la semana pasada, antes que salieran los videos de Zedillo, antes que salieran los textos de Zedillo. ¿Cómo llegaron a intentar censurarme en 2 estaciones de radio por hablar de Zedillo y su dirigente del PRI, Humberto Roque Villanueva? Lo dije. No está diciendo nada que no hayamos reseñado. Sí, también me recuerdo perfectamente Acteal y recuerdo la manera en la cual días antes de que se diera la masacre de Acteal fue reportada lo que estaba sucediendo ahí por Ricardo Rocha, Blanche Pietrich, si mal no recuerdo, y Rodolfo Guzmán. Rocha llorando en esas comunidades desplazadas en Chiapas, en donde se habían hecho un movimiento étnico a partir de la religión para tratar de minimizar la influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En una estrategia que sí hizo Zedillo, sí hizo Choaifet, y también Esteban Moctezuma, que comenzó con ella cuando era secretario de Gobernación. Hoy Esteban Moctezuma es el embajador de México en los Estados Unidos por parte de Morena. ¿Por qué no habla de eso? ¿Por qué no habla que Bartlett no renunció al PRI ante todo esto? Trató de ser candidato del PRI a la presidencia de la República en el año 2000. Fue precandidato con La Bastida, con Humberto Roque Villanueva y con Roberto Madrazo. No renunció. Muchos de los que hoy son parte de la cargada morenista no habían renunciado al PRI hasta que el PRI perdió. Raimundo Gómez Flores, el padre de Altagracia, fue senador del PRI por Ernesto Zedillo, por obra y gracia de Ernesto Zedillo. En serio, vamos a seguir señalando lo malo que es el presidente, pero no todo lo que tiene alrededor. Aquí tendría que ser al revés, presidenta.
Vamos a señalar lo bien que tiene usted las cosas, pero lo mal que está el que se dice su equipo. Cuando en realidad usted y yo sabemos que su equipo son 2, 3, 4, 10, no los 500 que tiene alrededor. Sembrados por el presidente López Obrador. Y sí, muchísimos medios de comunicación no pudieron en su momento nombrar El Bosque, o Acteal, o Aguas Blancas. Solo recordemos que por el caso Aguas Blancas, el señor Burillo, que era el director de noticias de Televisa en ese momento, fue exiliado. Eso es lo que puede llegar a pasar de nueva cuenta. No me digan que no cuando ustedes el día de ayer atacaron a un empresario que curiosamente es muy crítico del gobierno, mintiendo dentro de su video del Fobaproa. ¿Eso no es autoritarismo? ¿O es un gracioso error? Porque se quejan de los errores que hacen los opositores o lo que hacen los medios críticos como Malatinus, pero no reconocen los propios. Al contrario, los festinan y dicen que son meras aseveraciones y ataques por parte de los medios de comunicación críticos a ustedes. Porque reconocer un error por parte del gobierno actual, nunca. ¿Cómo creen? Y al contrario, hablan de los jóvenes y utilizan a jóvenes, pero muy viejos en su actuar, como algunos youtuberos, para atacar a partir de investigaciones dudosas a sus opositores. No era necesario, sinceramente, sacar esas grabaciones en donde claramente se nota que no pasaron ningún tipo de filtro sobre si es o no Nilda Patricia Velasco de Zedillo. Si lo es, pues lo hubieran llevado a investigación. No se supone que quiere ser ministro de la Suprema Corte. Hubiera dicho, me espero y cuando se cambie el sistema de justicia, voy a perseguir a ese hombre. Nada. Al contrario, lo utilizaron dentro de un ardid para tratar de descalificar a un crítico. Cuando regresamos, se descalifica solo. Lo que no se descalifica es la argumentación. Y tan no se descalifica que solitos lo están reiterando en la manera en la cual utilizan el aparato de propaganda del poder para hablar sobre él y no sobre sus argumentos. Es que dice que somos autoritarios por llamar a la elección judicial. No, eso no es lo autoritario. Lo autoritario fue cómo se planteó, la manera en la cual se quitaron derechos a todo lo que tenían carrera judicial, la manera en la cual se fraguó a partir de una mayoría que no se tenía, la tómbola que se hizo en el poder legislativo a partir de las prohibiciones legales que tenía el poder judicial. Y por supuesto, la descarada propaganda ilegal que hay para ciertos candidatos que son los que quieren que queden. Eso es lo autoritario y lo ilegal. ¿Y creen que uno no se da cuenta? Entonces, podemos seguir escuchando toda la mañanera. Federal de Electricidad. Recordemos que desde el sexenio pasado se ha venido recuperando esta soberanía de un 55 a un 55%. En donde se nota cada uno de estos personajes que se dicen periodistas, pero que no lo son. ¿Cómo leen sus preguntas? ¿Cómo tienen sus etiquetas para saber a quién preguntarle y a quién no? Eso es lo autoritario. Autoritario es mandar una ley en donde se supervise, se controle el lenguaje, los contenidos, las defensorías de audiencia, que es veraz y que no. Eso es autoritario. No solo es censor, es actuar con sevicia. Y creen que uno no se da cuenta. Y creen que a partir de ciertas cosas lo van a poder regular. Y que la gente no se percate y no siga la discusión. Por eso el país tiene cosas en donde uno se sorprende. Realmente se sorprende. Ayer, en Samaria, en Tabasco, un tráiler cayó al agua. La gente se volvió buza. A saquear el tráiler. Así como lo escuchan. Se cayó el tráiler lleno de mercancía y la gente aprendió a cómo
bucear para poder saquearlo. Porque no hay consecuencias de nada en este país. No hay consecuencias de nada. Absolutamente de nada. Alguien me dice, Ricardo Rocha se quedó sin chamba. Solo recordemos lo que le pasó a Rocha. Ricardo Rocha podría haberse convertido en el conductor del noticiero nocturno de Televisa tras la renuncia, no, la deposición de Jacobo Zabludovsky, que esa es otra mentira que dijo Pedrero en Milenio, que lo habían quitado por una investigación que hizo de Gutiérrez Rebollo. Por supuesto que no. Pero bueno, él le va a creer efectivamente al interesado y además su cliente, porque es su coordinador de comunicación, César Gutiérrez Priego. Pues claro, pero por eso no se fue Zabludovsky. Como tampoco es cierto que dijo que era un día soleado el 3 de octubre del 68 o el 2 de octubre del 68. Ninguno de los dos días lo dijo. Muchas mentiras se dan a partir de la manipulación informativa que se da desde el poder. Entendámoslo de una vez por todas. Rocha sí, después de sacar la nota de Aguas Blancas, a partir de la filtración que le hizo uno de los líderes del PRD en esa zona, con la autorización de Alejandro Burillo, cayó de la gracia de el señor Zedillo. Y luego con Aguas Blancas y con Acteal, se acabó su carrera en Televisa. Acteal fue en 1997. Rocha presentó su renuncia en 1998, cuando apenas estaba llegando el señor Azcárraga Llán. Se fue en junio del 99. Ayer hubo un evento por el Día del Trabajo en donde se dijo algo. Primero escuchemos a la presidenta. No, primero escuchemos a Marat Bolaños, si me lo permiten, porque ha habido una gran discusión sobre la reforma de 40 horas, de que se trabajen 40 horas en el país. Eso me entusiasma anunciar que por instrucciones de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, comenzaremos con la instauración paulatina y gradual de la semana laboral de 40 horas en nuestro país. Reduciremos de manera gradual la semana laboral hasta llegar a más tardar en enero del año 2030 a un total de 40 horas semanales. Atendemos así a una demanda histórica del pueblo de México que fue asumida desde el inicio por la presidenta Claudia Sheinbaum como un compromiso. Ahí tienen ustedes. Ahora va a ser la semana de 40 horas, pero paulatina hasta el 2030. Durante los próximos 5 años hasta llegar a la semana completa de 40 horas. El problema aquí no es que efectivamente la gente tendría que trabajar menos y disfrutar más. Claro, es un derecho humano. ¿Cómo le van a hacer los pequeños y medianos empresarios para poder contratar más gente? Para que se cumplan efectivamente las horas de servicio que se le tiene que dar a la población. No es tan fácil. Miren, es lo mismo que el día de ayer en los diputados, en la Cámara de Diputados, se aprobó el homologar a salario mínimo a toda la gente que solo vive de propinas. Aquí, Pedro Aces, que tiene un interés particular. Muchas gracias, presidente, compañeras y compañeros diputados, trabajadoras y trabajadores de México. El día de hoy, desde esta tribuna, vengo a presentar el dictamen de una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo con visión de justicia social y que fue aprobada por unanimidad en la Comisión del Trabajo de esta honorable Cámara de Diputados. Una reforma que, como diría Andrés Manuel, salió de aquí, pero sobre todo de acá, del corazón, por las y por los trabajadores de México. De la misma forma, espero que este pleno valore la pertinencia y la justeza de esta reforma y la apruebe con el apoyo de todos los diputados y diputadas de los distintos grupos parlamentarios, ya que es por el bien de las trabajadoras
y de los trabajadores de México. Es una propuesta enfocada a los trabajadores más desprotegidos. Es una propuesta que no sé por qué no salió hace muchos años, porque aquí han pasado muchos líderes sindicales. Esta sí es una propuesta de Pedro Aces, no como otras que quieren que yo abandere y que no voy a abanderar. Esta sí es una propuesta por el bien de todos ellos. Sí, porque no quería la jornada de 40 horas, quiere efectivamente a toda esta gente que se alineen a los sindicatos de los cuales él controla, como en el autoritarismo priista. Y dicen que no. A ver, regreso. Yo entiendo que vivimos en un país en donde la gente trabaja mucho y gana poco. Y es muy doloroso. Es muy, muy doloroso entender eso. Y además entenderlo porque pues uno también es asalariado. O sea, entendámoslo también que esta historia en donde uno que está frente a un micrófono pareciera que vive en condiciones distintas, no. Estas historias de que se ganan grandes dineros en los medios de comunicación es una gran mentira. Y más allá, aquí lo que yo estoy haciendo con ustedes, bien saben que pues lo hago de a gratis y lo hago por el amor que tengo a poder convivir y compartir con ustedes unos minutos diarios. Hay gente que no le da ese tiempo porque tiene que trasladarse durante 3 horas para poder llegar a su trabajo y pueden ser mucho más talentosos que yo y pueden tener una visión del mundo mucho más amplia, solo que tienen que sacrificar esa creatividad y ese talento para poder mantener a su familia. Y por eso mismo se escucha como una muy buena idea una jornada de 40 horas. Solo que hay empresarios que viven al día. ¿Cómo le van a hacer para contratar a alguien más que pueda efectivamente subsanar esas 8 horas extras que no se van a poder cubrir con los empleados que tiene hoy? No la tienen fácil. Y en papel se oye muy bonito y siempre se piensa en esta historia en donde hay estos grandes empresarios. Volvemos a los nombres que les encantan: Claudio X González, Emilio Azcárraga, Carlos Slim, Ricardo Salinas, Germán Larrea, Alberto, bueno, los Bayeres. Así, los dueños de Coppel, los dueños de Liverpool, Valentín Díaz Morodo, o la gente que hoy en día es accionista de Modelo, o la Ford, la Volkswagen. Piensan en ellos. ¿Qué piensan de, obviamente, un restaurante que está en la esquina? Solo para que vayamos entendiendo. Alguien dice aquí que Francia y los Estados Unidos trabajan menos porque tienen tecnología. Sí, porque allá la mano de obra es mucho más cara que la tecnología. Y eso, para allá vamos. Y lo que va a terminar pasando es que va a haber gente que va a tener que invertir en tecnología, no para contratar a la mano de obra que existe en México. Para allá va también esta idea en los Estados Unidos, en donde quieren que se regresen las fábricas de México o de China a los Estados Unidos, no para contratar gente, sino que a partir de robots e inteligencia artificial hagan todo. Y eso obviamente tiene recortes fiscales y terminarán ganando las grandes empresas, no los micro y pequeños empresarios norteamericanos. Es exactamente lo mismo. Y pareciera que no lo estamos entendiendo. Hay quienes es un poco más complicado hacerlo y para allá va, pero se va a tardar, como las armadoras de automóviles. Hoy la presidenta Sheinbaum dio una noticia al respecto sobre la construcción de autos en México y es una buena noticia. Bueno, desde el primer momento ustedes saben que se habló de aranceles. En un principio fueron hacia México y Canadá, relacionado supuestamente por los temas de seguridad. Digo supuestamente porque después vino para todo el mundo por temas comerciales, o sea que también había un tema comercial vinculado con los primeros aranceles que se anunciaron. Desde ahí pues establecimos una relación con el presidente Trump. Primero se logró un mes de plazo a partir de mayor seguridad en la frontera norte y su frontera sur. Después vino otro anuncio
relacionado con que todo aquello que está dentro del tratado comercial, dentro del TEMEC, tiene arancel cero, y lo que está fuera del tratado, que se estaba exportando sin aranceles, tendría un arancel. ¿Qué significa esto? Cuando se está dentro del tratado, tiene lo que se llaman reglas de origen. Quiere decir que la mayor parte de lo que se produce esté producido en Canadá, en Estados Unidos o en México. Si no tiene esa regla de origen, entonces estaba exportando a partir de otro mecanismo que tiene la Organización Mundial de Comercio, que se llama Nación Más Favorecida. Entonces, en este momento, lo que está dentro del tratado tiene cero aranceles. ¿Cuáles excepciones hay? Acero y aluminio, que lo tienen todos los países del mundo, y en vehículos y autopartes, pues se ha dado un trato preferencial a todo aquello que se produce dentro del tratado. En particular, las autopartes, pues siguen teniendo cero aranceles. Entonces, esa es la situación en la que estamos ahora. Bueno, pues ahí tienen ustedes, muy contentos por eso. Pues sí, debíamos estar muy contentos bajo esas condiciones de que por el momento cero aranceles a las autopartes mexicanas, pero sigues teniendo 25% de los autos. O por lo menos cierta parte de los autos, porque recuerden que tienen esta historia de que el aluminio y el acero que se utiliza es una ecuación muy complicada. Pero vean ustedes los resultados de la economía norteamericana que se han dado a conocer durante esta semana y verán que no está tan fácil, no está tan sencillo como nos la están poniendo desde la mañanera. Y ese es uno de los problemas, que nos ponen la mañanera de una forma en donde todo es muy sencillo, todo está arreglado, pero la vida en la calle es otra historia. Los asesinatos continúan, han bajado, sí, y hay que reconocerlo. Bajaron de un promedio de 74, 75, ya andan por los 50. Es una rebaja enorme que no había pasado en 6 años. No había sucedido en 6 años. Solo para que vayamos entendiendo. Ponen muy fácil que se lleve a cabo todo el recuento y todo el recorte de 40 horas y no hacen un cálculo de cómo le van a hacer las pequeñas y medianas empresas. Repito, las pequeñas y medianas empresas son las que tienen un riesgo. Yo me imagino que por eso dicen que de aquí al 2030, esperando que se mejore la economía y se vea cómo arreglarlas. Yo lo veo muy, muy complicado, aunque Fernández Noroña, como siempre, piense de una manera radicalmente distinta, pues porque no ha sido nunca empresario, ha sido político. Aquí me iba de boca para andar de quedar bien, los que están, ¿cómo tienen que tragarse sus palabras? No, traidor, ya se le olvidó, no tiene compromiso. Quienes son traidores son quienes, en realidad, a sus sueños, quienes no mueven un dedo, quienes piensan que con un mensajito que pongan en Twitter ya, en Facebook, en YouTube, ya hicieron la gran revolución. Yo sigo pensando que si la gente no se organiza, pues no le van a respetar lo de las 40 horas. Por ejemplo, pues hay un esquema de que puedan pagar el tiempo como horas extras. Y que tú decidas, pues no vas a decidir. No vas a decidir porque mucha gente, por necesidad y porque no sabe otra cosa que trabajar, va a preferir que le paguen más. Y mucha gente que sí quiere el descanso y lo pida, pues lo van a querer, o sea, no va a querer enfrentar a su patrón por el temor a que lo corran. Entonces eso que el trabajador decide no es cierto, por eso son los sindicatos. Y por eso la ley, que hay que devolver esa condición también, la ley no era igual. Para Óscar Hernández, buenas tardes, Senado, saludos. La única parte en la ley que era a favor de alguien de entrada era la ley laboral, porque se reconoce la desventaja de un trabajador frente al empleador, de una condición de absoluta vulnerabilidad. Si teniendo sindicatos, está cabrón. Sin sindicatos, solo enfrentar al patrón, pues te corren y asunto solucionado. Por esa razón, la ley siempre fue en favor de las trabajadoras y los trabajadores.
Y aún así les hacían las chingaderas que les hacían. Y luego Peña acabó con eso. Y los sindicatos y los trabajadores se callaron la boca. A mí me tocó procesar a Alberto Venegas que nos paguen a todos 130 millones como los políticos son los más productivos del país. Está bien, pues no esperes eso, métete de político, Alberto Venegas, tan fácil como eso. Métete a trabajar de político, que es tan fácil, que es tan bien pagado, que además es falso, que ganan 130,000 pesos. Métete, es tan buena la vida del político, métete a hacerla. Pues algunos políticos sí, y no se debería de negar que efectivamente hay ciertos políticos que les va re bien y pueden ser muy cínicos, señor Fernández Noroña. No lo digo por usted, lo digo por otros como el gobernador de Sinaloa. El DIF Neida les había dicho que no hay dulces, que no va a haber dulces. A ver con qué conforman a los chamacos. Vamos con... Esa es una disposición federal y nosotros la acatamos. Y además, yo estoy muy de acuerdo. Yo aquí entre no les voy a decir, porque yo soy dulcero de toda la vida. Pues a mí también voy a tener que aguantarme y no puedo, para ser solidario con los niños, no puedo comer nada de dulce. No voy a comer. Imagínense el gobernador en donde tiene su estado en llamas, con una cantidad brutal de muertos y desaparecidos, en donde su preocupación es si es solidario o no con los niños y por eso no va a comer golosinas. Ojalá y fuera solidario con las madres buscadoras que el día de ayer en el río Culiacán volvieron a encontrar restos humanos. Llegamos a los 2 tesoros, todo estaba muy bien, todo iba muy bien, estuvimos ahí con ellos, platicamos y pues agradecemos que ellos estuvieran acompañándonos porque estamos en un área bastante sola. Y complicada, ¿no? Sobre todo, entonces, pero de repente llegó otra patrulla, que es la 0406A, con unos otros elementos que no quisieron proporcionar su nombre, no quisieron proporcionarnos ninguna información y pues nosotros llevamos una bitácora de quienes entran al área, pues de donde están los tesoros, y no, pues ellos se portaron groseros e incluso mis compañeras estaban allá adentro y yo me salí y la sacaron casi amedrentadas a punta de arma, casi se puede decir. Y ellas venían muy asustadas, entonces cuando vienen y me dicen, yo entro hacia allá a preguntarles qué había pasado. Había uno que se me puso muy groseramente a contestarme y a decirme que nadie tenía por qué darle órdenes. Nosotros lo único que le dijimos fue que acordonar el área porque vimos que estaban entrando los de las funerarias, entonces que tenía que acordonar el área y que se preserve la escena del suceso, ¿no? Y pues no, me empezó a decir que yo no tenía por qué darle órdenes a la policía municipal. Pero bueno, son muy solidarios. A propósito, hablando de madres buscadoras, ayer la Fiscalía del Estado de Jalisco detuvo a 2 hombres que según las evidencias serían los que participaron en la muerte de la madre buscadora y su hijo. Se supone que entonces Juan Manuel N. de 27 años y José Luis N. de 24 fueron quienes el 23 de abril a eso de las 11:20 de la noche, pues los mataron a ambas personas allá en Tlajomulco de Zúñiga. No crean ustedes que toda la gente en Jalisco está muy contenta con la actuación no solo de la Fiscalía de Jalisco, sino de la Fiscalía General de la República. Ayer el grupo Guerrero Buscadores de Jalisco mandaron un mensaje. El fiscal general Gertz Manero se contradice de forma flagrante, demostrando su falta de credibilidad y honestidad al cambiar su versión sobre la apertura del rancho Izaguirre. Dicen, agradecen al trabajo de Atsiri Cárdenas, que develó las contradicciones. La evidencia en el Instituto Forense es clara. Hay 17 lotes de restos óseos humanos que demuestran la gravedad de lo sucedido. Víctimas o sociedad exigimos transparencia y honestidad en la investigación. Reconocen, dicen los guerreros buscadores de Jalisco, que dentro de la fiscalía hay colaboradores muy valiosos. Sin embargo, parece que el fiscal, Gertz Manero, le da más credibilidad a la Fiscalía de Jalisco que a su colectivo, que aún con su dolor han aportado pruebas suficientes para demostrar que el rancho Izaguirre no solo es un lugar de adiestramiento. Continúan diciendo los guerreros buscadores de Jalisco que no se van a callar. Federico Dorin, a propósito de esto, también sacó el día de ayer una comunicación en donde no solo habla sobre el fiscal Gertz, sino inclusive de la presidenta Sheinbaum y el gobernador.
Ni Murillo Karam cayó tan bajo, ni Murillo Karam se atrevió a tanta mentira y desvergüenza. Qué desfachatez y cinismo del fiscal Gertz Manero. Qué manera de traicionar la justicia y el dolor de las víctimas. Ahora dice que no encontró nada. Hasta la presidenta Sheinbaum tuvo que responder hoy del ridículo que hizo con la vasija, que no sabe ni cuál es, no pudo aclarar si es la que habían detectado originalmente la Guardia Nacional. Por la comunicación que hizo ayer el doctor Gertz, el fiscal. Entonces, pues esperamos todavía más información que se nos pueda dar para poder conocer con mayor detalle. También hay que oír a las madres y ver este tema en particular que están planteando, por qué no se analizó. Si es la que se había descubierto por los colectivos en marzo de este año. No tiene idea de la investigación porque nunca intentó descubrir la verdad. Para desmentirlo voy a ofrecer 2 testimonios de que sí hubo restos humanos y que sí hubo un centro de exterminio ahí. La propia Secretaría de Ciencia y Tecnología del gobierno de Sheinbaum le hizo llegar a las autoridades de Jalisco, en específico a la Comisión de Búsqueda, información satelital que demuestra que sí hubo temperaturas y ceniza y humo que comprueba las altas temperaturas. No solo eso, sino el Centro de Investigación de Crímenes Atroces también tiene prueba satelital del color del humo, la intensidad de el humo, las cenizas y el fuego que había ahí. Recordemos que esto lo descubrieron los colectivos, a los que después les negaban el acceso al rancho. Y cuando hicieron el tour mediático para abrirlo a la comunidad, ya había el dolor de las familias de que había movido y alterado toda la escena y toda la materia de periciales. Es una traición al dolor de las familias. Yo, al igual que los guerreros buscadores de Jalisco, no voy a aceptar la mentira y la patraña de esta supuesta verdad histórica como la realidad de los hechos. Voy a seguir luchando aquí, como lo hago cada semana en la Junta de Coordinación Política, por la comparecencia del fiscal Gertz Manero para confrontar sus mentiras, de la Secretaría de Gobernación, que dice que ni siquiera saben cuántos son los desaparecidos en México, y la titular de la Comisión Nacional de Búsquedas, que tiene a puros amigos ahí, que ya vimos que la mitad de las jefaturas de unidad ni siquiera las encabezan personas que tienen experiencia o capacidad. Voy a seguir luchando porque no se oculte la verdad y porque se le haga justicia al dolor de las familias en México. Pues mire, yo sé que es politizado totalmente lo de Doring, pero pues ¿qué queda? Sinceramente, ¿qué queda bajo estas condiciones? No queda nada más. Los Estados Unidos están diciendo, bueno, es que traen un desmán, que ya no van a mediar en las pláticas de paz entre Rusia y Ucrania, un rompimiento interesante. Esto tiene mucho que ver también con que traen un desmán en su política exterior. Ayer el señor Waltz, Mike Waltz, lo quitaron como el asesor de seguridad nacional, lo mandaron como embajador de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, y Marco Rubio ahora será el nuevo asesor de seguridad nacional. Va a tener doble cachucha, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional. Poderosísimo se convirtió Marco Rubio, un hombre que no le gustan las dictaduras de izquierda, nomás para que lo vayamos entendiendo y hacia dónde vamos. Antes de despedirnos de la parte informativa, porque todavía tenemos ahí algunas cuantas cosas más, el día de ayer el PRI dijo que no va a participar en estos conversatorios, en estas juntas que van a ser a partir del próximo jueves para discutir la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, en donde dice el PRI no le van a cambiar nada. No solo ellos lo dicen, también hay senadores del PAN que lo están denunciando a través de redes sociales ojo, no quieren en realidad cambiar ni un ápice de la ley. Nos quieren dar a tole con el dedo. Los foros por la ley censura no son más que un engaño. Serán del 8 al 22 de mayo en el Senado de la República. El formato de Parlamento abierto es restrictivo. A los expertos solo les van a dar 5 minutos para poder explicar temas tan complejos como los derechos de los usuarios o los servicios digitales. A los senadores nos van a dar solamente 3 minutos para poder hacer preguntas. Este mecanismo de Parlamento abierto no permite el debate. Exigimos que realmente se respete la libertad de expresión. Qué ironía que discutiendo la ley censura limiten la participación de los involucrados. Pareciera que lo único que quieren es maquillar la ley que presentaron y hacer pequeños cambios para que la opinión pública no se vaya en contra del régimen de Morena. En el Partido Acción Nacional vamos a defender la libertad de expresión, el derecho a la información y también la libre competencia. Pues sí, pero yo creo que ya es demasiado tarde. Uno de los que va a estar dentro de los conversatorios es Javier Corral. Imagínense ustedes cómo vamos a acabar eso. Yo, la verdad, no creo que de buena forma. Reporte de tráfico.
Bueno, gracias a la gente en Facebook. El lunes, aunque sea 5 de mayo, vamos a estar aquí para que estén con nosotros. El lunes también vamos a estar aquí para que puedan ustedes estar con nosotros aquí en Real a las 8:30 de la mañana. Pueden ustedes recomendarnos con sus amigos. Hagan, recomiéndenos con sus amigos, con sus compañeros. Recomiéndenos con la gente que quieran. En una de esas, hasta nosotros nos sorprendemos, ¿no? Dicen, ese Agustín Dorantes ya se ve harto. Yo creo que todos los políticos de este país ya están hartos porque saben que tienen muy pocas posibilidades y muy poco margen de maniobra ante una enorme sinrazón la que estamos viviendo en México y no hay mucho que hacerle. ¿Por qué? Porque también mientras la población se sienta cómoda con la manera en la cual está gobernando Morena, no hay mucho que hacer, Marco. Así es, Gonzalo, ¿me escucho bien o mal? A ver. No, adiós, que te vaya muy bien. Bueno, no lo estoy despidiendo, que quede claro que lo único que estoy haciendo es intentando que vuelva a entrar. Solo eso, intentando que vuelva a entrar Marco Vinicio para que me dé el reporte del tráfico, porque ya saben ustedes que su audio no llega muy bien para que se escuche en radio-real.com. Ahora sí, Marco, ¿cómo estás? Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Ahora sí, la segunda es la vencida. Así es. Ayer fue Verónica Delgadillo y estuvo con un montón de gente, por decirlo de alguna manera, después de las explosiones que platicabas tú en el Álamo, ¿no? Entonces, ayer estuvo Verónica, la alcaldesa de Guadalajara, ahí con ciertas víctimas. Estamos en la Clínica 46 haciendo un recorrido para visitar a las personas lesionadas a partir de la explosión y del incendio del día de ayer en Álamo Industrial. Primero quiero reconocer de nueva cuenta a todo el personal de Protección Civil y Bomberos del área metropolitana de Guadalajara por todo su esfuerzo, que no han parado desde el día de ayer, siguen trabajando para poder contener en totalidad el incendio. También agradecer al gobernador del estado y a todos los municipios que se sumaron con su fuerza material y humana para atender el incendio. Y en este momento también quiero reconocer y agradecer a todo el personal de salud, de los servicios médicos municipales, de los distintos municipios del área metropolitana. También agradecer a la Secretaría de Salud Jalisco y por supuesto a la delegada del IMSS en Jalisco por todo el apoyo para atender a las personas lesionadas. Gracias por su labor, por su entrega, por no despegarse ni un solo momento de las personas que hoy necesitan de sus cuidados. Bueno, y está Verónica Delgadillo en eso. Oye, no nos hagamos tontos. A mí me queda muy claro que hay... Y vamos a hablar, voy a ver si ahorita consigo a la gente para que hablemos del Parque Rojo, porque hay que ver qué es lo que va a pasar el día de mañana. Así es. A mí me interesa mucho ver qué es lo que va a terminar sucediendo el día de mañana en el Parque Rojo. Yo creo que debe de haber algún tipo de negociación, así que mientras hace el tráfico, Marco, voy a intentar ver si hay alguien listo, ¿de acuerdo? Me parece excelente, muy buenos días a todos, esperando que estén bien. Comentarles cómo se encuentra el tráfico en estos momentos en el área metropolitana de Guadalajara, en Avenida Pedro Parra Centeno, circuito metropolitano, afuera del fraccionamiento Vista Sur, en dirección hacia López Mateos, hay una carambola que mantiene colapsada esta vía en dirección hacia la Avenida López Mateos. Además, prevalece todavía un choque con volcadura en Avenida Juan Palomar y Arias y Joaquín de Lizardi, ahí en Prados Vallarta, donde hay cierres viales, mucho tráfico en la zona, tómenlo en cuenta. Además, tómenlo en cuenta en carretera El Salto, en Camino al Verde hay otro percance entre particulares, igual que en Avenida Concepción y Teatro de las Américas en Tlajomulco. Tómenlo en consideración, hay todavía cierres parciales en Avenida Lázaro Cárdenas y carretera Chapala, en Avenida Faro de Barlovento Las Rosas. Además, también cierres también parciales en Camino al Arenero en la zona del Bajío de Zapopan, y en el Nodo Revolución hay un percance viniendo de la central hacia Lázaro Cárdenas, tómenlo en cuenta. Semáforos que no funcionan esta mañana, más sincronizados de Avenida Chapultepec, no están funcionando los semáforos de Felipe Ángeles en sus cruces con Industria y además con José Ortiz, y en Siete Colinas y Monte Olivete tampoco están funcionando los semáforos. Vialidades, complicada circulación, aparte de los que ya comenté, carretera a Chapala del aeropuerto a Lázaro Cárdenas, Juan Gil Preciado de Avenida Guadalajara hasta la zona de Plaza Belénes, Avenida Revolución en su cruce con Río Nilo y Avenida López Mateos en su cruce con La Calma, también con mucha carga vehicular esta mañana, lo que hay en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo, todas y todos. Fíjate que fue un error mío porque pues sí tenía que buscarlo fuera del aire y no lo hice, entonces fue un error mío, pero pues el lunes sin falta, porque sí creo que es prioritario, ¿no, Marco? O sea, que sí haya este tipo de información. Así es,
Gonzalo, es un tema que se ha vuelto prioritario para la área metropolitana de Guadalajara. Aquí es importante saber qué va a pasar. Ya veremos qué pasa mañana. Sabemos que recordemos que el fin de semana pasado hubo inclusive cierres viales en la zona centro de la ciudad a consecuencia de las manifestaciones que se estaban dando, y vamos a ver si se logra o no esta reubicación de los comerciantes a algún otro lugar que les quede también céntrico y donde no vean disminuidas sus ventas, ¿no? Ayer en la mañanera salió hasta el tema de Pedro Sola y de Ricardo Salinas, les digo que les encanta, en donde Pedro Sola decía que todo el mundo para votar tendrías que traer tu cédula fiscal para ver que estás pagando impuestos. Y la presidenta dijo, todos pagamos impuestos en el IVA. Y lo que dijo Sola con toda razón es, sí, claro, se está refiriendo al IVA del cual nadie se salva. Yo estoy hablando de aquellos que efectivamente están pagando impuestos a partir de su trabajo, que están ganando impuestos de otra forma, y se dice que son clasistas y racistas. No, yo creo que aquí más bien la discusión tiene que ser por otro lado. ¿De qué manera el gobierno tiene cooptada una cantidad importante de la población a partir de los engaños? No, yo no estoy diciendo que la gente sea mala y que la gente sea tonta, al contrario, la gente tiene la mitad de la información, así como lo estoy diciendo, y a partir de esta frivolización del mensaje. En realidad, en un país en donde tenemos tantos problemas como los que relatamos todos los días, el tema de una conferencia de prensa de un gobernante tiene que ser la opinión en una red social de un conductor de televisión. Sí, no, Gonzalo, estamos perdidos en muchos temas que, no es un tema frívolo, pero no debe perderse en eso. Hay muchísimos temas ahorita que deben tratar, y sobre todo con la objetividad y con la legalidad que se debe. Pero aquí es que lo que se quiere es el show. Lo que hay que entender es que están puestos para poner el show. Sí, no, me queda claro, Gonzalo. Y la verdad es que cada vez que veo a la presidenta hablar, la verdad considero, Gonzalo, híjole, creo que lo hacemos, no sé si, aparte de que va de todo lo que puede y cambia todo y lleva agua a su molino de donde puede, lo cierto es que también lo hace con una lentitud ya al más estilo del anterior gobernante, que creo, no sé si lo hace como para retardar los temas y, a propósito, y entonces como que se cabe más rápido, no sé cómo explicarlo, pues es mi percepción muy personal. Es que te puedo decir. Gracias, Marco. Gracias a ti, Gonzalo, gracias a todos y todos, y otra cosa no pasa, por aquí nos vemos entonces el lunes. Hasta entonces. Muchas gracias a Marco Vinicio esta mañana aquí en Real. Conversaciones. Hace unos días estuve platicando con Eric Bobo, uno de los miembros de Cypress Hill. Ya saben ustedes que Cypress Hill, después de aquel, hace 30 años, así como el cacahuatazo, hace 30 años, Cypress Hill salió en uno de los episodios más connotados de Los Simpsons. Yo creo que se han de acordar de él. Es más, antes de poner a Cypress Hill, para que sepamos todos de qué es lo que es lo que estamos hablando, seguramente se acuerdan ustedes de este momento de Los Simpsons, ¿no? Pero lo quiero en español, porque ya lo encontré en YouTube en inglés, pero lo quiero específicamente en español, a ver si aquí lo podemos escuchar. Es el capítulo 24 de la temporada 7. Homeropolusa se llamaba. Y ahora la banda que todos esperaban, Cypress Hill. Antes de empezar, hay un niño perdido aquí. Si no lo reclaman en una hora, será propiedad de Blockbuster Entertainment. ¿A qué huele aquí? Como a la chaqueta de oso. A ver, bandas, ¿quién va a tocar con la Orquesta Sinfónica de Londres? Por favor, ¿alguno de ustedes pidió la Orquesta Sinfónica de Londres? Tal vez estaban volando. Cypress Hill, estoy viendo dónde están ustedes. Nosotros no podemos nada. Esperen. Yo lo arreglo. Bueno. Sí, creo que sí. ¿Sí saben la de Loco de la Mente? Generalmente tocamos clásico, pero a ver qué pasa. Esto sí me gusta. Entonces ahora, 30 años después, hicieron una colaboración con la Orquesta Sinfónica de Londres para hacer realidad lo que sacaron en Los Simpsons. Mejor grabar, no vayas a que te trae. Well, Perfect, thank you. Eric, it's a pleasure to see you today, as I told you.
and it's really great to see you after a week when you were performing at John Mulaney show. It was amazing to see yourselves on the stage, but also giving such fun time to people like John Baez, dancing with your rhythm and your music. I would think that for you was a very grateful moment. It was huge. It was huge. I mean, I fanned out because, I mean, Joan Baez is an icon. She fought for so much at a time that, you know, I mean, things were crazy in the States. Her music has transcended many generations. So to see her dancing to us, like she was getting it. Thank you. She fought for some things, and you are still fighting for your thoughts, your ideas, and your movement, but also for a different way to listen to your music. For fans of yourselves and The Simpsons, the thing that you are making right now with the London Orchestra is something that was premeditated or something that was foreseen about 30 years ago. Yeah, I mean, that episode was a huge episode. I guess one of the top episodes of The Simpsons, you know, show. The thought, you know, it just planted the seed, I guess. You know what I mean? It's, you know, there were many years that separated, you know, that time to now. And I think the idea kind of never left. Like, what if? But I would say in 2017 is when it started to get a little bit, you know, more serious as far as what if we did something together, you know, going back and forth on Twitter between our Twitter page and theirs. And I guess the press, they found out, they looked at it like, oh my God, things started to move. And eventually we were able to make it happen. And it happened in such a big way. To be celebrating it like this and have an album, have a film, it's nuts. but also I would think that it's tough with all the creative process and to accoplate your music with the orchestra music and the members of the orchestra. I would think it's kind of difficult. It's a challenge. It is a challenge because it's a different realm. Even coming from a place that the arrangement has to really match the vibe, and I think that was important that we were able to get some great arrangements from Troy Miller and Jack McCallan. They really understood the vibe of Black Sunday as far as it being dark, and who better than like the London Symphony Orchestra to really pull that off. They're known for their film scores and things that they've done, and it was also about just having fun, like not making it more than what it was. It's like, let's come together and let's do this music and have fun with it. And I think that kind of comes across. Like, it doesn't come off like a real stuffy kind of thing. It was a nice flow to it, but it was a lot of work. Get this for something, because I would imagine that for the members of the orchestra, they would know about the joke of the Simpsons joke, but also to go with your flow, go with your improv mode in the stage was easier, or you have to get attached to the page? Well, they had to get attached to the page. It was the thing that we know how the song goes. We have to understand how they're going with it. And it was very important for me because I was kind of the musical director for Cypress, and I had to be really in tune with Troy Miller, the conductor, as far as starting, stopping, certain breaks, certain things. So it kept that improvised flow, but they were stuck to the paper. We were kind of like going with our flow. So it had to mix at some point.
you make it easy to the sound, but I would imagine it's not so easy to get with that attachment. It's not. I think for us, we did like 4 other symphony shows before doing this with the London Symphony Orchestra. We played in the States, and we had to get adapted to this whole new genre. So had we not had that preparation, this would have been much harder to do. But I think that we were prepared on our part, which made it a little easier, and it made them like see that, oh wow, these guys are taking this seriously. Not like this was a joke, you know what I mean? We respected the genre, we didn't disrespect. We came in ready to go and do it at the pace that they do it. You have been working with such wonderful musicians besides Cypress Hill, and I would imagine that the communication in the past was like easier because the genre, and right now it was easy to go with the classical musicians and to adapt your music to their language. For me, it was I come from a Latin jazz background, and also playing in classical band in college. I understand both sides. I think with our arranger, Troy Miller, he also comes from a musical background in jazz and things like that, yet he also does classical stuff like that. So he understood, again, there was a balance. So I think that made it easier to be able to communicate with some of the musicians that really didn't listen to hip hop, because some were fans of Cypress. Some of the orchestra, they were like, oh my God, man, this is great that we're doing it. We're fans who grew up to your music. And we're like, really? And then there was some that were totally like, we know what's in front of us and that's it. So we had to make everybody feel a little comfortable. And I think that was established on our very first rehearsal together. We were there together for a good 8 hours. And by that time, by the end of that 8 hours, we knew that we were going to be all right. Tell me about the selection of the songs. How do you select the set list and the order of the songs? Well, first off, it was this was all in celebration for the 30th anniversary for Black Sunday. So we knew that we were going to go in order of that album. The tricky thing was to pick what other songs we were going to do. So we picked a couple from the first record, a couple from Temple of Boom, a couple from Skull and Bones. We just had to see what sounded right with the flow that we already had. We didn't really go too out the box and do something that it wasn't going to make sense with the orchestra. So we really had to be musical with it. So it was after deciding, okay, we're going to try this song, this song, this song, this song. Then we put the second half in the order. So that made it easy. We didn't have to go through a whole set list. We already knew we're doing the Black Sunday record. It was these 6 or 7 little extra songs that we were doing, how to flow with that. But it wasn't a problem. Well, you like to talk about and doing challenges, because making this kind of record, making this kind of arrangement is a challenge, but also making the movie, because you have to adapt to the cameras and the rhythm and the pace of the director. Yeah, well, basically we treated it as one shot. It wasn't a thing of multiple nights or anything like that. What happened there happened, and it was important for us to gather that. That's what a true live album is. Not, no disrespect to other groups that have done 3 nights in one place and then they put that together into one film. This was the concert all the way through from top to bottom. So the director
loosely kind of like told us what he wanted beforehand as far as some of the other footage. But when it was time for the show, it was our thing. They had to kind of work around what we were doing. And there were like 27 cameras. So it was like the largest amount of cameras used in the Royal Albert Hall for filming. So they had all kinds of angles. After all these tasks, after you listen to the first result and you watch the result on the screen, what was your emotion? What was your first impressions? I was kind of speechless. I felt the same feeling as when I was there, but now I was able to watch it. I felt the feeling like, man, this is something big. It's a big highlight of my personal career and also the career of Cypress, that we did that. We achieved something that came out of left field, that people didn't expect us to do this. And I think that it came out so beautiful. The people that were there, when they watch it back, I bet that they're going to get that feeling of like when they were there. I think that's one thing that's going to bind us all together. The people that were there and experienced it, and then when they watch it, they're going to be like, oh my God. But when you watch it for the first time, you're going to feel the energy in there. It's undeniable. But it was an experience that I'll never forget. I would imagine that many people around the world, around the globe, is waiting to see this happen since the Simpsons episode, and right now they are thrilled about watching this on cinema or in streaming, either way. But what kind of advice or message do you want to tell to your fans that will experience this as long as you have experienced? I think the best, advice that I could say is, if you've ever been to a Cypress Hill show, you're going to experience something that's familiar, yet it's very different. But you're going to feel that Cypress Hill energy. Cypress Hill energy is still there. It's an album that I think that you should be open-minded. Like, you know these songs. Fans, they know these songs from Black Sunday. They know some of these other songs. But now just to sit back and just let it just come within. Take it in a different way. And trust me, you will not regret it. My time is running out, so I have one last question. You have made this with an orchestra in the USA. You have made this with the London Symphony Orchestra. Are you willing to do this on a tour with different orchestras all around the globe, maybe here in Mexico or another parts in Latin America? That's the plan. That would be great to be able to do it. I think that once we get a reception to see to the film and to the album, I'm sure that there will be other orchestras that will really be like wanting to try it with us, because now they see that we're kind of serious. We're serious in this. We have our show, but with the orchestra, it's a different experience. And we would love to be out there in Mexico and all around the globe to bring this to the people. Well, if you need one, I could arrange something with the one of Jalisco. They will be thrilled to do that with you. Oh, that would be great. My girlfriend would love it. She's from Jalisco, so she would really? love it. Yes. Well, Paola has my contact, so if you want something, I could help. All right. Thank you very much, Gonzalo. Eric, it was a pleasure to have this conversation with you today. My pleasure, man. Thank you. Thank you very much. Ahí está Eric Bobo de Cypress Hill, como estábamos diciendo, quieren esto mismo que hicieron con la Sinfónica de Londres, hacerlo en otras partes del mundo. Pues no estaría nada mal que lo hicieran en Jalisco, en Guadalajara. Si ustedes creen que es lo conveniente, pues ¿por qué no movemos lo que tendríamos que mover para eso? Creo que no estaría nada mal, ¿no? Antes de ir con el Evangelio del Día, ¿cómo ven que, no lo platicamos, que el Departamento del Tesoro exhibió las operaciones internacionales del Cártel Jalisco Nueva Generación para introducir
de Texas, narcohuachicol desde México. Sancionó a 3 narcos mexicanos y a 2 empresas por tráfico de fentanilo, robo de combustible y contrabando de petróleo. Como que se están poniendo muy severos con lo que tiene que ver con el huachicol, y creo que hay alguien o varios que se están poniendo muy nerviosos al respecto. ¿Por qué no sonó lo que tenía que sonar? Pues porque no le puse para que sonara. Ahora sí, el evangelio del día. En aquel tiempo se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, al de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque venían las señales de que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó ahí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia allá mucha gente, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía que lo iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no basta para que cada uno tome un poco. Le dijo a sus discípulos: Andrés, el hermano de Simón Pedro, aquí hay un muchacho que dice que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba, se recostaron los hombres en número de 5,000. Tomó Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces. Todo lo que quisieron, todos se saciaron. Y cuando se saciaron, le dijo a sus discípulos: recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Lo recogieron y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron, que habían comido. A ver la gente la señal que había realizado, dijo: este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Dándose cuenta Jesús de que intentaba venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte solo. Palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Bueno, ya, con eso es suficiente, ya nos vamos. Sean ustedes muy felices esta mañana aquí en Real. Sigue, ojalá y siga Yair Cardoso y todos aquellos que los programas, ya saben que hoy sería Día de Bravo, pero Rafa no ha mandado. En fin, habrá que hay en la programación del día de hoy y de este fin de semana. Mi nombre es Gonzalo Oliveros, me da mucho gusto haber estado con ustedes durante esta semana en esta estación de radio. Déjenme ver qué les voy a poner. If you're ready for love, if you're ready for love. Muchas gracias. If you're ready for love, if you're ready for love. A ver, un momento, Shirley Manson, porque alguien me está preguntando por si efectivamente Beatriz Gutiérrez Müller pidió la nacionalidad española. No hay nada oficial, así que no podemos hablar de algo que no sea oficial. Pero qué oso si así fuera. If you're ready for love, if you're ready for love.